¿Le da líderes? Eso, no me dejen solo, díganme, mira, que sea así, ¿verdad? Vamos a ver qué sale. El Espíritu Santo nos va a dar. Pásame la unción. No, qué bueno, sí. No me tocaba, pero dijo líder. Nana, me tocaba. Me tocaba y vamos a empezar dando un testimonio. Miren que estábamos hablando acerca de los proyectos y yo les comenté que yo casi no soy de proyectos al año, pero tengo proyectos personales y uno de esos proyectos es lo bueno, que cuando uno quiere acercarse a Dios, créame que Dios nos anima bastante, nos impulsa bastante y pone siempre métodos para que nosotros podamos cumplir el poder acercarnos a Él y poder llenarnos de su presencia. Y yo dije, yo quiero este año empezar a ir a las oraciones en la mañana. ¿Y qué hacen 2 matutinos? Y como decirle que no hay, es como decir uno, no, pues yo quiero servirte, pero de sentadito. Y le platicaba yo con mi esposa y decía eso. Digo, yo que tenía esa intención, dije, este año voy a ir con todo para las oraciones de los sábados, porque aquí no es el primer año o la primera vez, ¿cómo se llama? Espiritualmente yo estoy con los hermanos desde que iniciaron. Voy a ir, pero ya saben que uno siempre la excusa, no, es que me levanto tarde, entro temprano, y yo decía, yo quiero esta vez, ¿cómo se llama? Venir, y miren. Y esa es la manera en que Dios habla, esa es la manera en que Dios trabaja, esa es la manera en que podemos mirar la presencia de Dios y el respaldo de Dios en nuestras vidas, es la manera en que Dios actúa. Uno dispone y Dios da. Cuando tú quieres o tienes la intención de acercarte a Dios, créeme que absolutamente Dios va a poner esos planes, va a abrir el camino y va a llamarte, porque es el propósito de Dios, llamarnos. Entonces, por eso decía, a manera de testimonio y compromiso, ya siempre yo me quiero comprometer aquí, porque si me comprometo aquí abajo ya me da vergüenza decir que no. Entonces una vez aquí, hermanos, los animo. Entonces la verdad los matutinos están bastante buenos. Y ahora vamos a ver el libro de Samuel, y a mí me encantan los libros históricos, me fascinan los libros históricos. El Nuevo Testamento me gusta mucho, pero la historia, siempre me ha gustado la historia. Y en el libro de Samuel yo miraba algo hoy que dijo el hermano y me gustaba. En el lugar de quejarse hay que orar y esperar en Dios. Hay que orar y esperar en Dios. Y yo lo miraba como un principio totalmente de vida. O sea, en lugar de quejarnos por la situación, esperemos en Dios, aprendamos de Dios, aprendamos de la situación. Y eso es lo bueno, eso es lo importante. Por eso les digo, si venimos, yo pienso que nos vamos a llevar algo. Yo miraba para dar inicio al mensaje, quería traer esto, porque es la manera en que Dios va a hablar a nuestras vidas. Dice Efesios, vamos a leer Efesios, versículo 1, Efesios 2, versículo del 1 al 3, por favor. Efesios 2, versículo del 1 al 3, quien lo tenga. Efesios 2, del 1 al 3. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos con naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Amén. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, te damos gracias por tu amor, misericordia y fidelidad. Gracias, Dios eterno, Padre Santo. Te alabamos y te bendecimos porque entendemos y creemos, Señor, que el llamado viene de ti, Señor. Que tú nos traes a este lugar, Padre Santo,
para poder, Señor, enseñarnos e instruirnos, Señor, Padre bendito, en lo que respecta a tus planes y propósitos. Yo te pido, Señor Padre Santo, que en esta hermosa noche tu Espíritu Santo se mueva en medio de nosotros, para que tu palabra, Señor, pueda caer en buena tierra, Señor. Creemos, Señor Padre Santo, que lo que tú hablas, Señor, siempre es a tiempo, Padre bendito. Por eso te pedimos, Señor, que nos ayudes a atesorar, Señor Padre Santo, este mensaje, Padre bendito, porque entendemos que es, Señor Padre Santo, un llamado tuyo, Señor, para nuestras vidas, Señor. Te agradecemos, te damos honra y gloria solamente a ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo escuchaba una predicación y me gustaba mucho el ejemplo que daba un hermano. Y decía que había unas personas, decía que iban en un tour, le estaban enseñando las casas. Y eran casas bellísimas, casas buenas y bonitas. No baratas, ¿verdad? Pero bonitas, bonitas. Y dice que una casa era mejor que la otra y una mejor que la otra y la gente se sorprendía. Y llegaron ante una casa que estaba mejor que todas, por mucho mejor que todas las casas. Y cuando la miraron, ¿cómo se llama? El que estaba dando el tour les dijo, y esta casa, dice, perteneció a un hombre rico, que se la dejó a una persona una persona que le tenía un rencor, pues no solo un rencor, sino un odio. Una persona que era un enemigo, que había muchas veces que intentó matar al dueño de la casa, y con todo eso le dejó la casa y todos los bienes. Y toda la gente se sorprendió. Y la gente quería, decía, bueno, ¿cómo fue? O sea, ¿cuál fue? ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que tuvo que ver? ¿Qué es lo que aconteció para que aquella persona cambiara de opinión? Y les llenó la curiosidad de cómo alguien iba a poder, o cómo podía ese suceso pasar. ¿Cómo es que eso podía pasar? Y es que, pero voy a destapar porque creo que es el calor o la chamarra. No me gustan las chamarras. Dice, porque no podían entender cómo una persona se podía despojar de tanto, o sea, de tan grande riqueza. Porque nosotros no podemos entender eso. Nosotros nos cuesta trabajo entender cómo alguien poderoso, alguien misericordioso, alguien lleno de amor se puede empeñar en nuestras vidas. Yo de hecho muchas veces, a mí me costó mucho trabajo entender el llamado de Dios, me costó mucho trabajo y hasta la fecha. No me cuesta tanto trabajo que antes, pero me sigue sorprendiendo. En el versículo 1 dice, y Él os dio vida a vosotros. Miren que el mensaje o el inicio del tema es, ¿quién dio vida? Dios nos dio vida. Y más adelante nos explica cuando estábamos muertos, pero Él empezó la obra en nuestras vidas. Él empezó a trabajar en nosotros. Y es importante tener eso. Nosotros no teníamos ni el interés de saber de Dios. Él puso ese deseo en nuestros corazones de poder querer conocerle. La Biblia dice que no hay quien busque a Dios, ni siquiera a uno. Todos nos desviamos, pero Él pone en nuestro corazón el deseo de buscarle. Y eso tenemos que tenerlo en cuenta nosotros para poder salir o entender que estamos respaldados por Dios, que el llamado viene de Dios. Si Dios puso en tu vida el deseo de servirle, el deseo de venir, el deseo de buscarle, es porque tiene algo preparado para ti, es porque eres especial. Eso no viene de ti ni de mí. Nosotros no buscábamos por ninguna manera a Dios, pero Él puso ese deseo en nuestros corazones y eso debería de fortalecernos. Eso debería hacernos entender el gran amor que Dios nos tiene. Porque yo en realidad, desde que empezó mi conversión, el que empecé a buscar a Dios, absolutamente no tenía el deseo. Él empezó a sembrar su palabra. Él empezó a generar ese cosquilleo en mí de buscarle, pero eso venía de parte de Dios. ¿Por qué? Porque quiere hacer cosas grandes en mi vida, quiere hacer cosas grandes en tu vida. Es por eso que tienes el deseo de buscarle. Y eso es para poder sentirnos amados, sentirnos queridos, sentirnos que somos llamados por Dios. Tú tienes que creer eso, que el llamado viene de parte de Dios, porque este camino va a ser largo, este camino va a tener muchos altibajos, y si tú no entiendes que el llamado viene de Dios, difícilmente vas a poder avanzar, difícilmente vas a poder seguir. Vas a pensar,
como pensaba yo que era emoción. Y le dije al hermano que me diera la mano, ya la unción vino tarde, pero bien. Voy a quitar mi suéter, es que me da mucho calor. Y es eso, es que dice que estábamos muertos. Mi esposa dice, como tú no lavas. Entonces, eso es el punto, hermanos. El deseo que tengamos en nuestras vidas de buscar a Dios viene de parte de Él, y por eso tenemos que estar agradecidos, y por eso tenemos que seguir adelante. Y Él nos dio vida. Estábamos muertos, no queríamos nada de Dios, pero ahora tenemos el deseo. Llegamos a nuestra casa, nos arreglamos y nos ponemos bien para venir a la iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué pone ese deseo en nuestras vidas? ¿Por qué se pone esa inquietud? Ya cuando pecamos, gloria a Dios que nos pase, que ya no nos sentimos igual. Y es porque el llamado viene de Dios. Y eso tenemos que tenerlo en gran estima. Gracias, Señor, porque el llamado viene de parte tuya. Porque no fue casualidad. No es casualidad. Quitémonos absolutamente. Por eso les decía al principio, cuando tú buscas de Dios, Dios empieza a mover todo para que tú te puedas acercar a Él. Dios acomoda y empieza a organizar tu vida para que tú te acerques a Él. Yo me acuerdo que he dejado 2 trabajos y esos trabajos los he dejado por querer venir a la iglesia. Y gloria a Dios, ha glorificado. Y he dicho, ¿saben qué? Te voy a pagar para que me trabajes 1 o 2 horas para poder yo ir a la iglesia. Cuando antes yo pagaba y eso lo hice yo porque yo pagaba dinero para que me trabajaran y ir a ver el partido de fútbol. Y yo siempre he tenido eso como consigna. Si para lo malo fui bueno, para lo bueno tengo que ser mucho mejor. Por eso siempre me van a ver cantando, aplaudiendo. Porque digo, no, hombre, ahí en el mundo éramos buenos, no, hombre. Bueno, no sé quién era bueno para el baile, pero no conocíamos a fulano, ya andábamos ahí como trompitos, ¿verdad? Y no nos daba pena. Aquí un brinquito, no, un brinquito, ay, qué vergüenza, un brinquito, pues no. Pero allá, la chona nos quedaba corto, dicen por ahí. Y aquí, hermanos, un gloria a Dios no viene. Y es que es por eso, hermano, tenemos que entender eso. Dios nos trajo. Y mientras tú te vayas, cuando tú te empieces a soltar, te vas a dar cuenta de las grandes maravillas que Dios tiene para ti. No estamos aquí por estar, no. Dejémonos trabajar por Dios. Porque el llamado viene de parte de Dios. El llamado es de Dios. No es casualidad. Y Él os dio vida a vosotros. ¿Cuándo? Cuando estábamos muertos. Dice, todos estábamos muertos en delitos. ¿Y quién lo dice? Pablo escribe eso. Pablo dice, no, todos nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Quién era Pablo? Porque que lo diga yo, me lo van a creer. Muertos en delitos y pecados. No, ya más o menos. Le platicaba a un hermano que a veces en el trabajo me invitan a tomar y les digo que no, gracias. Pero a veces ellos los toman como falta de respeto. Y les digo, no, y para no soltar algo, no, ¿saben qué? Es que no puedo, estoy tomando medicina, es que no, y trato de hacerla. Les digo, hermano, porque yo digo que ya dice, no, ¿cómo dices que no? Ya la cara te quedó de testimonio, me dicen. Pero no. Entonces les digo, la cuestión, si yo les digo que estábamos muertos en delitos y pecados, me la van a creer. Oh, sí, el hermano. Pero ¿quién lo dice? Lo dice Pablo. ¿Y quién era Pablo? ¿Alguien me puede buscar Filipenses 3, de 5 al 9? Porque vamos a ver quién lo dijo. Dice, en lo que lo buscan, dice, cuando os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Amén. Entonces dice que estábamos muertos. Él se incluye, dice, estábamos muertos en vuestros delitos. ¿Y quién lo escribe? ¿Quién era esta persona? Porque sabemos que es Pablo, pero ¿quién era Pablo? Filipenses 3, del 5 al 6. En cuanto a celos, perseguidos a la iglesia,
Amén. Miren, ¿quién lo dice? Alguien dice que era irreprensible en la ley. Dicen que estábamos muertos en delitos y pecados. Era porque había una muerte espiritual. Y antes estaba, y así nos llamó Dios. Por eso tenemos que entender que ese llamado viene de Dios, porque Dios no esperó que fuéramos dignos, Dios no esperó que nos limpiáramos, Dios nos llamó aún estando muertos, aún cuando no había nada bueno en nosotros, Dios nos llamó. Dios quitó esa muerte espiritual, porque dice que andábamos muertos en delitos y pecados, todos estábamos muertos. De una u otra manera, y dice que hay muertos religiosos, muertos decentes, porque muerto es muerto. Y Pablo era un muerto religioso, pero que ignoraba el camino de Dios. Y ahora no lo ignoramos porque tenemos ese deseo de venir, y es para darle gloria a Dios por eso. Por eso cuando tú tienes ese deseo de venir, gloria a Dios, porque estás vivo, estamos vivos, y no dejemos que ese deseo se apague, no dejemos que ese deseo mengue. Alimentemos esa llama. Cuando sentamos el deseo de trabajar, el deseo de venir, el deseo de servirle, porque antes no teníamos ese deseo. Todos estábamos muertos. Pablo estaba muerto. Era irreprensible. Era una persona intachable. Era una persona absolutamente moral. Y dice, estábamos muertos porque mi muerte era una muerte espiritual. Porque estaba alejado de lo que Dios representaba. Y antes así estábamos nosotros. Estábamos muertos espiritualmente. No queríamos nada de Dios. Y aun cuando nos hablaban de Dios, físicamente dice, ok, sin embargo es una muerte real. Que hablamos era una muerte totalmente absoluta. Y estábamos muertos en todos los aspectos. Porque esa muerte espiritual, de una u otra manera, nos afecta en todas las áreas de nuestra vida. Tenemos una muerte física. Miren, el pecado quiere acabar con nosotros. El pecado quiere destruirnos. Y cuando estamos en pecado, de una u otra manera destruimos nuestro físico, destruimos nuestro cuerpo. O dejamos que otro destruya nuestro cuerpo. O atacamos el cuerpo de otro. No nos importa hacer daño. ¿Por qué? Porque no hay un principio. Porque no entendemos que Dios da valor al cuerpo humano. Somos templo y morada del Espíritu Santo y tenemos que cuidarnos. Teníamos una muerte, dice, socialmente también nos afecta. Es que cuando el pecado viene a nuestras vidas o cuando estamos alejados de Dios, la muerte es completa. Es una muerte física, es una muerte social, es una muerte psicológica en todas las áreas. A mí me gustaba, o no me gustaba, pero me daba curiosidad cuando oraba David, cuando estaba en pecado, decía que su carne se pegaba a sus huesos, porque ese pecado lo hizo decaer en todos los aspectos. Y nosotros así somos. Miren, la sociedad allá afuera, díjole, alejada completamente de todo principio, de todo valor. Ahorita hay un proyecto de media, pero en realidad es algo que en verdad está siendo bastante contraproducente para la iglesia. Digo, está haciendo bastante contrapeso. Está jalando a muchos jóvenes. Muchos jóvenes ahorita ocupan el internet y todas esas redes sociales para totalmente separarse de los principios de Dios. Alejarse completamente. Yo miraba a una persona que llorando pedía que borraran sus videos porque hechos o publicados mucho tiempo atrás le siguen afectando. ¿Por qué? La sociedad no le importa. La sociedad no le importa. Y la gente o las personas quieren de una u otra manera involucrarse para tener un beneficio momentáneo. Dice, me gusta, había un predicador de apellido Wood, que me gusta cómo expresa esta parte. Dice, la parte más vital de la personalidad del hombre, el espíritu, está muerta para el factor más importante de la vida, que es Dios.
porque espiritualmente esa es una parte muy importante, es algo que tenemos que alimentar, espiritualmente tenemos que alimentarnos, porque si no nos alimentamos espiritualmente, todo nuestro semblante va a decaer, todo nuestro cuerpo va a decaer. Por eso hablábamos en todos los aspectos, tanto física, mental, psicológica. Miren, si tú no tienes a Dios, uno puede caer en pensamientos destructivos. Cuando las personas no tienen a Dios, buscan la manera más fácil, quitarse la vida, salirse del problema, no esperar en Dios. Por eso es importante alimentarnos físicamente, alimentarnos lo más que podamos de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para poder entender lo que Dios quiere, demanda y necesita de nosotros, o pide de nosotros. Es importante alimentarnos, porque si no, no vamos a poder entender nada de lo que Dios demanda, de lo que Dios nos va a dar. ¿Qué dice que el hombre, qué es lo que hace el hombre natural? Primera de Corintios 2:14. Amén. Por eso le digo, es importante alimentarnos espiritualmente, porque si no nos alimentamos espiritualmente, dice que el hombre natural no percibe las cosas. Inclusive va más allá, le son locura. Le son locura. Cuando uno dice que vamos a dejar de hacer estas cosas por venir a la iglesia, la gente nos tiene como tontos. ¿Cómo vas a perder la oportunidad de generar más dinero? Podrías sentarte a escuchar un cuento. Podrías sentarte. ¿Cómo vas a permitir dejar de hacer esto por buscar a Dios? Porque la gente no lo entiende. Y en su momento así estábamos nosotros. No entendíamos las cosas de Dios. No entendíamos lo que Dios representaba. Y yo les digo, yo en mi agenda trato de tener los días para Dios. Me toca servicio el sábado, me toca servicio domingo, me toca grupo familiar el lunes. Y son mis días son esos días que tienen que mi horario tiene que adaptarse a esos días, porque son esos días que dediqué a Dios. Pero antes no era así. Antes si me invitaban, se había tiempo. Pero cuando escuchaba de Dios, no entendía lo que decían. Porque estaba malnutrido espiritualmente. Y es feo si no nos nutrimos correctamente. Porque te van a hacer locura y en muchos casos hasta molesto. Molesto cuando alguien viene y te habla de Dios. Yo siempre he tenido eso en cuenta cuando a una persona le predicaba yo eso. Bueno, le hablaba yo y trataba de animarlo para venir al evangelio y me decía, ¿sabes qué? Ya no me hables de Dios. Yo entiendo todo lo que tú me dices. Entiendo perfectamente lo que tú me quieres explicar, pero yo no quiero saber. Y yo miraba molestia. Digo, bueno. Y era porque, como dice Corintios, el hombre natural no va a entender lo que espiritualmente se refiere. Cuando Dios nos motiva, cuando Dios nos impulsa a buscarle, cuando Dios nos dice que tenemos que dejar eso, cuando Dios dice que tenemos que esperar. Es importante esperar el proceso de Dios. ¿Difícil? Sí, hermano. Entonces dice que antes nosotros, no percibíamos las cosas, éramos como cadáveres, no percibíamos las cosas espirituales. Y por un cadáver, por mucho que lo sacudas, no se va a inmutar, se va a quedar así. Aún puede ver el milagro más grande, podemos ver el milagro más grande. Si espiritualmente no nos estamos alimentando, nos va a emocionar, pero ahí se va a quedar. Ahí se va a quedar. Por eso es importante constantemente buscar de Dios. Dice que éramos esclavos, regresando a Efesios, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia,
entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de la voluntad de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira. Amén, hermanos. Dice que éramos esclavos del pecado. Y ser esclavo del pecado es que nosotros no sabíamos lo que estábamos haciendo. No, disculpe, déjeme plantear otra vez. El pecado era nuestro estilo de vida. No entendíamos la magnitud del pecado. Era algo que hacíamos normalmente. Dice, hasta cuando no queríamos pecar, pecábamos. Porque no lo hacíamos para no ofender a Dios. No pecábamos para no perjudicarnos por el pecado. No pecábamos para no salir lastimados por el pecado, no porque teníamos una reverencia hacia Dios. No porque entendíamos quién era Dios. Era porque no queríamos vernos afectados por el pecado. Y era porque el pecado era nuestro estilo de vida. Era la manera en que nosotros nos nadábamos por el mundo. Éramos esclavos del pecado. Dice, Dios, convivíamos con el pecado, no significa que nos tenemos que separar. Pero. El pecado era nuestro estilo de vida. Hasta cuando no queríamos pecar, pecábamos porque no había una reverencia para no pecar y desagradar a Dios. Sino que no pecábamos por las consecuencias que nos van a traer. ¿Se recuerdan que hace tiempo atrás yo les hablaba que cuando vine para acá, así hice algo que hacíamos muchos, que practicábamos la otra religión, que era el hecho de jurar? Yo me acuerdo que cuando jurábamos les comentaba que yo nada más estaba esperando un día que se fuera a terminar. Y era por eso. Porque en verdad yo no quería que mi estilo de vida cambiara. Solo quería como que alimentar menguar mi estilo de vida. O me voy a ir por una manera, voy a estar bien, pero después no. Voy a seguir con ese estilo de vida. Y es lo que pasaba, porque yo tenía que ese estilo de vida era el mío, y ya me había acostumbrado. Pero Dios no quiere eso. Dios quiere transformar tu estilo de vida completamente. Dios quiere cambiar tu estilo de vida. Dios no quiere que solamente por un tiempo cambies. No, Dios quiere liberarte de esa esclavitud. Quiere liberarte de ese estilo de vida que tú tienes. No quiere que solamente cambies por un momento. Ese no es el propósito de Dios. Dios quiere que seas totalmente libre. Dios quiere que te liberes completamente. Nosotros tenemos que entender eso, que tenemos que separarnos de todo lo que nos aleje de Dios. Y eso es parte de alimentarnos espiritualmente, entender eso, entender que Dios aborrece el pecado y al pecador. Tenemos que entender que tenemos que poner como prioridad a Dios en nuestras vidas. Decir, ¿sabes qué? No voy a pecar, no porque no quiera sufrir las consecuencias, sino porque no quiero desagradar a mi Dios, sino porque sé que esto va a ofender a mi Dios. Eso es lo importante, de poner como prioridad a Dios en nuestras vidas. Porque créeme, que si empezamos a dejarnos guiar, al final de cuentas vamos a acabar poniendo nuestros criterios por encima de los principios de Dios. Vamos a poner, si no nos alimentamos espiritualmente, si no buscamos una comunión con Dios, tus principios van a estar por encima de los de Dios. Tu criterio va a estar por encima de los de Dios. Y va a ser como decía al inicio, va a seguir siendo un cadáver. Y cuando Dios habla a tu vida, no vamos a entenderle, no vamos a poder, discernir su voz. Es por eso que tenemos que tener un constante crecimiento, un constante avance. El poder decir, Señor, yo entiendo que el llamado viene de parte de ti. Yo entiendo que tú has hecho algo en mi vida. Yo entiendo que tú me vas a llevar a un lugar donde yo no me puedo imaginar. Yo entiendo que el llamado viene de parte tuya. Pero para eso tenemos que entender que aunque no lo merecíamos, Dios nos llamó. Y tenemos que alejarnos de ese estilo de vida que teníamos antes. Tenemos que alejarnos a todas cosas. Tenemos que buscar la manera de cómo acercarnos más a Él. Yo estoy bien seguro que Dios te va a poner
no te va a liberar el camino completamente, pero te va a enseñar el camino por donde andar. Y es parte de nosotros cruzar ese camino. Es parte de nosotros, como hablamos la otra semana, poder cruzar el Jordán. Porque Dios dice, miren, ya está. El milagro está ahí, solamente que tiene que avanzar. No esperemos que las cosas cambien, no, avancemos. Avancemos y entendamos que el llamado viene de parte de Dios. Que el llamado viene de Él. Me gusta el versículo 4. Ya nos dice Pablo que estábamos muertos en delitos y pecados, que practicábamos una vida pecaminosa, que éramos esclavos del pecado. Y por todo eso merecíamos la ira de Dios. Por todo eso merecíamos el castigo de Dios. Si Dios en verdad es amor, si Dios en verdad es justo, tuvo que haber vertido su ira sobre nosotros por su justicia. Pero ¿qué dice el versículo 4? Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Pero Dios, que es rico en misericordia. Y es que a pesar de todo ese castigo que teníamos que tener, sobresale el amor de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia. Me gustaba cómo describían el concepto de gracia. Yo siempre lo entendía así, que gracia es algo que no merecíamos. Yo siempre, no sé, lo planteaba así, gracia es algo que no merecías. Pero me gustó cómo leía y decía, gracia es algo que se le da a alguien que merece todo lo contrario. Y yo me quedaba de tierra, o sea, yo no merecía, o sea, yo, lejos de merecer la gracia, merecía la ira. Pero Dios me dio su amor. Dios dio su misericordia en mí. Dios me llamó cuando no merecía su llamado. Dios me perdonó cuando ni siquiera buscaba su perdón. Yo no buscaba, bueno, yo hablo por mí, pero yo no buscaba el perdón de Dios. Yo no buscaba, quería librarme de las consecuencias como muchos de nosotros. Porque el pecado, aunque sabemos que es malo, aunque sabemos que las consecuencias que son graves, a veces lo justificamos, nos podemos, ¿cómo se llama? Se me fue la palabra, pero por aquí la apunté. Podemos convivir con el pecado. Dice, convivimos con el pecado, justificamos el pecado y en muchas ocasiones hasta aprobamos el pecado. Pero eso sí, no queremos las consecuencias del pecado. Todo, o sea, justificamos el pecado, convivimos el pecado. Puede que hasta aprobemos el pecado. Así, pero las consecuencias no. Y Dios dice que en su infinito amor y misericordia, aun cuando no lo buscábamos, nos dio vida. Nos dio vida. Juntamente con Él. Y eso es algo que nosotros tenemos que entender. Esa misericordia de Dios. Ese llamado de Dios. Somos especiales para Él. Decía el tema, miradas importantes. Es una mirada al llamado de Dios. Una mirada a reflexionar. En verdad, si queremos empezar este año sirviéndole a Dios, créeme que Dios pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Si tú quieres y Dios puso eso en tu corazón, solo falta que nosotros lo podamos hacer. No nos lo merecíamos absolutamente. Por eso digo, y hemos dicho, si usted piensa que no puede servirle a Dios, ya lleva el primer paso. Yo no puedo servirle a Dios. Tengo infinidad de trabas. Ok. Estamos reconociendo que no podemos, que necesitamos de Dios. Pero que no se quede solamente en ese de no podemos, no. En el deseo de Señor,
yo quiero servirte. No puedo, pero deseo. Y ahí es donde Dios se va a glorificar. Ahí es donde Dios va a poder glorificarse a través de ti, a través de mí. Es el deseo que tengamos en nuestro corazón. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Me gustaba ese pero de Dios. Pero Dios envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que no crea. Pero Dios muestra su amor para con nosotros los pecadores. Amén. Entonces, hermanos, no nos sintamos en ninguna manera desplazados o alejados del llamado de Dios. Que este año tú lo hayas puesto para Dios. Realízalo. Da ese paso de fe. Da ese paso de obediencia. Porque Dios se quiere glorificar. Y una vez que se glorifique, créeme que donde Dios te quiere llevar, no te imaginabas ese lugar. Porque uno puede imaginarse el mejor escenario, pero lo imaginamos con una mente humana. Cuando Dios te lleva a donde te quiere llevar, te llena con una llenura espiritual, una llenura completa, y te sientes bien. Aunque no estés donde tú querías, te sientes satisfecho y lleno. Porque es mejor el camino de Dios que el que tú te puedas trazar. Amén. Vamos a ponerlo sobre nuestros pies. Dice que Dios nos amó, dice, porque Dios es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Algo que que caracteriza bastante a Dios, no es que nos haya llamado por miedo o nos haya llamado bajo amenazas, sino nos llamó por amor. Y lo que más caracteriza de Dios es el amor que nos tiene. Y ese amor es el que nos va a impulsar para seguir adelante. Ese amor es el que tenemos que entender. Que Dios nos ama de una manera sin igual, de una manera que no se puede comparar, que somos especiales para Dios, que todo el camino que tengas que pasar, Dios lo va a pasar al lado tuyo, porque te llamó, porque está trabajando en tu vida, porque quiere que camines. No quiere que vengas aquí con amenazas, porque las amenazas dan miedo, pero el amor trae crecimiento. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia y por tu fidelidad. Yo te pido de una manera especial, Señor Padre bendito, que sea, Señor Padre Santo, ese amor que siempre nos has tenido, Padre Santo, pero que en muchas ocasiones no hemos visto, Señor Padre Santo, porque nos ha cegado, Señor Padre Santo, las distracciones de este mundo, nos ha cegado el orgullo, Señor Padre Santo, nos ha cegado nuestras malas decisiones o nuestra incredulidad, Padre. Pero te pedimos, Señor, que nos ayude, Señor Padre Santo, a ver, Señor Padre Santo, mi Dios, ese llamado tuyo, Señor, a entender, Señor, que el llamado viene de parte de ti, Señor, a entender que eres tú, Señor, el que nos ha llamado, Señor Padre Santo, para hacer cosas grandes a través de nosotros, Padre bendito. Que Padre Santo, has hecho cosas grandes en nosotros, Señor, para nosotros, Señor Padre bendito. Te agradecemos, Señor Padre Santo, porque nunca nos has mentido, Señor Padre Santo. Padre bendito, tal vez nosotros nos hemos hecho ideas, Señor Padre Santo, de lo que es el Evangelio, Señor Padre bendito, pero hemos puesto, Señor Padre Santo, nuestras ideas por encima de tu palabra, Señor. Tu palabra no miente, Señor, y tú no mientes, Padre bendito Dios. Has preparado, Señor, morada, Señor Padre Santo, para que estemos, Señor, junto contigo, Señor. Y nos has hecho la promesa de acompañarnos, Señor, hasta lo último de nuestros días, Padre. Esas promesas jamás se han roto, Padre Santo. Y esas promesas siguen vigentes, Señor. Esas promesas nos dan un futuro, Señor Padre Santo, bendito Dios, en qué creer, Padre. Y te agradecemos por eso. Padre, te pedimos que nos ayude, Señor, a caminar, Señor, por este trayecto, Señor, que muchas veces va a ser difícil,
Padre bendito, que nos vamos a querer desesperar, Padre bendito. Pero te pedimos que nos fortalezca, Señor, y aumente nuestra fe, Señor, que podamos seguir creyendo, Señor. Ayúdanos, Señor Padre Santo, a alimentarnos, Señor, espiritualmente, Padre bendito, a podernos llenar de ti, Señor Padre Santo, a poder saber de ti, Padre bendito, para que no ignoremos, Señor, tus caminos, que no ignoremos tu voluntad, Padre bendito. Ayúdanos, Señor Padre Santo, a alejarnos de todo, Señor, lo que nos distrae de ti, Señor, de todo lo que nos distrae, Señor, para llegar a la meta, Padre bendito. Fortalece, Señor Padre Santo, bendito Dios, nuestros brazos, Señor, nuestros pies, Señor. Bloquea nuestra mente, Señor, de toda distracción, Padre bendito, de todo mal pensamiento, Señor Padre Santo, de toda corriente, Señor, que nos quiera alejar, Señor. Ayúdanos, Señor Padre Santo, a escribir, Señor, los mandamientos en la tabla de nuestro corazón, Señor, para que esa fe, Padre Santo, pueda crecer, Señor, para que esa fe no mengue, Señor Padre Santo, para que tu palabra sea el motor de nuestras vidas, Padre. Te agradecemos, Señor, y te pedimos que, Padre Santo, nos ayudes a atesorar el llamado que viene de parte tuya, Señor. En el nombre de Jesús, yo te doy las gracias, Señor, por lo que has hecho en mi vida, Señor. Gracias, Señor, por lo que has hecho en tu iglesia, Padre. Te pedimos que nos ayudes a llegar con bien a nuestros hogares, Señor, y que seas tú glorificándote en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén.